Bueno, buenos días. Mi nombre es Agustín Tagle, soy el director del Parque Nacional Molino de Flores y bueno, me acompañó hoy Raquel. Les pedimos un momento de espera. El ponente todavía no se ha conectado. En cuanto se conecte, con todo gusto iniciamos la sesión. El día de hoy vamos a hablar sobre la infraestructura hidráulica y cómo funcionaban estos molinos muy característicos en el caso de Molino de Flores. Entonces, si nos dan unos minutos, creo que ya se conectó Eduardo López, que es nuestro ponente. A ver, Raquel. No sé, no lo ve. Ah, sí, ya se conecta. Sí, ya. Dame unos minutos. Lo que te pones en contacto ya. Iniciamos. La sesión de hoy estaba contemplada en dos etapas. La primera íbamos a hablar sobre cuestiones de medio ambiente, flora y fauna, principalmente en la región de Texcoco y en específico de Molino de Flores. Y esta plática le iba a dar la bióloga Laura Ramírez. Sin embargo, y como parte de estos tiempos de pandemia, me reportó que el día de hoy amaneció con bastantes síntomas y se fue a hacer una prueba para verificar que no fuera COVID. Entonces, en ese sentido, tendremos que posponer su presentación. Yo creo que será para el día 19 posiblemente, de acuerdo a la programación que llevamos. De todas maneras, haremos saber a todos ustedes como participantes el día que estaríamos precisamente programando ya su sesión formalmente. Y en ese sentido le pedimos al maestro Eduardo López que si podía adelantarnos su presentación. Él estaba contemplado a partir de las 12 del día. Él amablemente aceptó hacer este movimiento y participar a las 11 para no perder el ritmo. Entonces, bueno, damos la bienvenida a todos los que están acompañándonos, así como al maestro Eduardo López. Raquel, te dejo su presentación. Hola, buenos días a todos. Bueno, para los que se van conectando, en el chat ya dejamos la liga para pasar la asistencia de la sesión del día de hoy. Por favor, anótense para ir llevando el control. Y bueno, les voy a leer la síntesis curricular del maestro. Y bueno, es maestro en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo por la ESIA Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional. En 2017 egresó como ingeniero arquitecto por parte del Instituto Politécnico Nacional. En 2021 egresó de la maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo por parte del Instituto Politécnico Nacional, perteneciente al Taller de Investigación en Conservación del Patrimonio Urbano Arquitectónico. Reconocimiento cum laude por la investigación titulada Los molinos hidráulicos como innovación tecnológica en las haciendas del siglo XVI. De 2019 a 2021 ha impartido ponencias en diversos congresos y foros como el segundo y el tercer coloquio de estudiantes de maestría en Ciencias de Arquitectura y Urbanismo, la séptima edición de la Semana de Arquitectura y el primer congreso pasado y presente del hábitat de la micro a lo macro, segundo y tercer encuentro del posgrado ESIA Tecamachalco, Ticomán y Zacatenco. De 2019 a 2021 también ha participado en proyectos de restauración, como el proyecto de intervención del Museo Nacional del Virreinato, el proyecto de levantamiento fotogramétrico, cálculo y diseño de infraestructura hidrosanitaria para el proyecto de restauración del inmueble Ermita Vasco de Quiroga. Y bueno, los dejamos con el ponente. Maestro, buenos días, y ahora sí somos todos suyos. Buenos días, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Ok. Me parece que ahí está, ¿verdad? Sí, ya lo vemos muy bien. Vale. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Esta ponencia que te voy a presentar la llamo Los molinos hidrológicos como innovación tecnológica. Entonces, bueno, aquí
sé si alguno de los que nos están acompañando puede hablar y decirme si reconoce estos vestigios en los que está en la hacienda, la ex hacienda Molino de Flores. Una pequeña piedra. Y si no saben, bueno, ese es el propósito de esta ponencia, de que se lleven algo en esta presentación, ¿no? Quiero que en su mente se guarden estos vestigios, y bueno, esta es una piedra que se llama muela y era para producir harina, ¿no? Entonces más adelante les voy a explicar un poco sobre esta maquinaria. Perdón por esta imagen, si no han desayunado, pues bueno, este es de algunos panes, y bueno, ¿de dónde salen estos panes? Pues es producto del trigo, y del trigo la producción de la harina, ¿no? Quiero empezar por lo que es patrimonio. Bueno, patrimonio Choe lo dice que está constituido por la acumulación continua de una diversidad de piezas vinculadas por su común pertenencia al pasado. Estos pueden ser objetos o obras maestras de las bellas artes y de artes aplicadas, ¿no? También hay trabajos y productos de todos los saberes y habilidades del ser humano. Entonces nosotros, cualquier cosa que podamos, que tenga un valor, eso sería como un patrimonio. De este patrimonio se deslinda el patrimonio industrial. A través de la carta de Nietzsche de Tajil, que fue del junio de 2003, pues explica que todos estos vestigios son muy importantes para poder conservarlos, en el cual nos indica que se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Entonces, todos estos vestigios consisten en los edificios y en las maquinarias, que son como los talleres, los molinos o las fábricas, y también pertenecientes a las minas y los sitios para procesar y refinar. Todos estos procesos industriales pues están inmersos en este patrimonio industrial de tal la importancia de la ex hacienda Molino de Flores. Quiero empezar con una pequeña analogía, que aquí muestro la imagen de un ave. Entonces estas aves tienen su pequeño molino. Este molino pues se le llama molleja, que la molleja es lo que hace es que cuando consume las semillas a través del buche, las ablanda con algunas, sí, las ablanda, y de aquí las pasa a lo que es la molleja. Entonces esta molleja crea ese pequeño molino en el cual tritura esas semillas. Entonces tienen ese órgano que les ayuda a procesar ciertas semillas. En cambio, el ser humano pues no tiene ese molino integrado, ¿no? Entonces de aquí yo comienzo con esta innovación, porque a partir de que el ser humano tiene como esa conciencia o esa necesidad de alimentarse, pues va generando herramientas rudimentarias, como aquí lo vemos en esta imagen, y los cuales va procesando herramientas que le ayuden a triturar todas estas semillas, ¿no? Entonces, bueno, aquí también pongo un ejemplo de un mortero de madera, y como que a través de estos utensilios, pues pueden dar como esas herramientas para producir sus alimentos. Entonces, bueno, de aquí ya como un pequeño antecedente histórico, está la Edad Media, en el que en la Edad Media pues está el teocentrismo, ¿no? Está el feudal, el siervo, y se tenía una concepción en la que, pues aparte tenías que creer en Dios, o bueno, Dios era el que estaba en el centro de toda esta etapa, ¿no? Pero después viene lo que es el Renacimiento. Entonces este Renacimiento es muy importante porque a comienzos del siglo XVI, pues aquí es cuando se da toda esta época, y es cuando el hombre ya empieza a tener como una importancia en el ser humano, y de aquí empieza a comenzar a crear nuevas herramientas y nuevos tratados. Estos tratados son pequeños, o bueno, son unos libros en los cuales pues te explica las diferentes maquinarias en las que se pueden utilizar, o diseños como Da Vinci, o como Vignola, o como Turriano, que ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos, en el cual establece diferentes diseños de maquinarias, pues para eso, ¿no? Para satisfacer las necesidades de aquella época. Y bueno, entonces aquí yo voy a trabajar con lo que es la palabra tecnología e innovación. Tecnología pues proviene del término griego, que es la técnica y la habilidad o la destreza, y la logia, que bueno, es la ciencia y el conocimiento. Entonces de aquí viene la técnica, que es la observación y la práctica. Entonces a través de la observación el ser humano pues va generando esa práctica, y conforme va utilizando la observación y la práctica, esto se convierte en un conjunto de conocimientos obtenidos, en el cual ya se está creando una ciencia. Entonces la tecnología es eso, es el conocimiento científico que se va aplicando en este caso, en ciertas herramientas. En cuanto a la innovación,
pues es la acción y efecto de innovar, en lo que se va creando, modificando un producto y su introducción a un mercado. Nelson establece que la innovación es la transformación de ese conocimiento en nuevos productos y servicios. Entonces no es un evento aislado, sino la respuesta continua a circunstancias cambiantes. Y es esto lo que comentaba al inicio, se tenían herramientas muy rudimentarias, pero conforme se va creando esta ciencia, estas herramientas van teniendo una simplicidad o una complejidad para obtener tanto tiempo, reducir el tiempo y tener más producción, ¿no? Entonces, bueno, empezamos, a lo mejor estas son unas herramientas, que aquí represento al molcajete, también podría ser un molino. El molcajete ya sea a través de estas piedras o el metate, ¿no? Entonces, estos también son productos que no son tan industriales, sino es más personales. Entonces, pues es un ejemplo de cómo estos materiales también en esta época y en este territorio, pues también se utilizaban, ¿no? Aquí presento lo que es un molino de mano en el cual, bueno, a través de ciertas piedras también se empiezan a moler, ¿no? Y bueno, a través de esta, como venía comentando, cierta temporalidad, pues van cambiando este tipo de maquinarias para satisfacer esta necesidad y ahorrar tiempo y tener más producción, hacerlo ya más industrial. Entonces, bueno, aquí represento un molino de sangre en los cuales aquí hago un corte y el cual represento cómo es que estaba formada. Entonces, es muy interesante porque ya con estas piedras se va creando esa producción, ¿no? Entonces, bueno, aquí se metía el trigo y a través del esfuerzo y la mano de los hombres se giraba y este giro hacía que se produciera ya la harina, ¿no? Entonces, pues aquí la fuerza humana era necesaria, pero entonces, ¿qué pasa? Que hay un momento en el cual, en lugar de utilizar la fuerza humana, necesitan otra fuerza, ¿no? Y entonces, lo que ubican es la energía hidráulica. Ya no utilizas la mano, ¿no? Ya no utilizas al ser humano, lo que necesitas es más producción. Entonces utilizan el agua para dar esa producción, ¿no? Este es un ejemplo, este es un molino de rueda vertical que viene de un tratado que se llama Los 21 libros de los ingenios y las máquinas, por Juanelo Turriano. Entonces, bueno, aquí para simplificar, en esta imagen muestra la cantidad de energía, que es la energía hidráulica, y tú necesitas que tener unas compuertas. Estas compuertas te van a ayudar para dar energía y mover esta rueda, ¿no? Entonces aquí el hombre ya empieza a tratar de utilizar estas maquinarias para la producción del trigo. Entonces por eso hacía mucho hincapié del Renacimiento, porque en el Renacimiento es 1500 y tantos, y los españoles van llegando a América en 1521. Entonces estaba en su pleno apogeo todas estas maquinarias, todos estos conocimientos, y todos estos conocimientos se van aplicando en las haciendas de aquí que se van creando en México, ¿no? Entonces muy interesante el porqué de estas maquinarias se crearon aquí, porque como comenté, empezaba este auge de generar estos ingenios y entonces eso hacía la producción industrial. Vienen aquí a México y dicen, bueno, no tenemos el trigo, ¿no? Porque el trigo no era perteneciente de Mesoamérica, necesitamos el trigo que es nuestro alimento primordial, pues vamos a establecer maquinarias, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, se necesitaban compuertas. Estas compuertas hacían que se generara ese flujo constante de agua y a través de este flujo lo que hacían es que se empezaba a mover esta rueda o este rodez o hacia también. Dependiendo de si se ubicaba, sea vertical o horizontal, es como se le va a definir a esta rueda, ¿no? Entonces, a través de esta fuerza hidráulica se convierte ahora en energía mecánica. Esta energía empieza como de forma horizontal y a través de unas linternillas, o en este caso en granes, se desvía esta energía y ahora es vertical. Entonces, este movimiento hace que estas piedras, o estas muelas, como se les llama, empiecen a triturar la semilla del trigo y se haga la producción de la harina. Estas piedras son como la misma imagen que muestra el inicio y que se ve en la ex hacienda Molino de Flores, por eso de ahí su importancia, ¿no? Son vestigios que ya no están tan no los vemos a simple vista, pero que poseen un gran valor. Entonces, bueno, aquí hago un mapa conceptual, es de González Tascón. Él hace una pequeña clasificación de acuerdo a esta rueda. Lo importante de estas maquinarias va a ser la rueda. Entonces hago una clasificación de lo que es la rueda vertical y del rodez, ¿no? O rueda horizontal. De la rueda vertical va a haber diferentes clasificaciones de maquinarias como las azudas, las levas,
los batanes, los mazos, los martinetes, las sierras y diferentes tipos de maquinarias, ¿no? Pero lo principal de estas maquinarias, repito, es la rueda. En cuanto al rodezno, en el rodezno también hay diferentes maquinarias como el molino, la almazara, el batán, laminador y diferentes maquinarias, ¿no? Están sin presión, con presión y también se utilizaban las ruedas que eran más que nada para utilizar y elevar el agua, como los arietes y las trompas, ¿no? Bueno, entonces a través de esta rueda yo hice una clasificación de algunas maquinarias o bueno, ingenios hidráulicos, porque así también se les llamaba, de las cuales el uso de la rueda era importante, y de ahí esta clasificación, como la almazara, el molino de telas, la ferrería, los trapiches, el molino de trigo y la fábrica de pólvora. Entonces, bueno, en esta se encuentra lo que es la almazara y era para sacar el aceite de oliva. Entonces, ¿cuál era su importancia? Aquí no tenemos como tener una rueda, pero sí una piedra en la cual se llamaba el rulo. Entonces, este rulo empezaba a dar vueltas y a través del peso y de otra piedra se empezaba a triturar todas estas semillas y de ahí ya se extraía el aceite, ¿no? Entonces, bueno, aquí la importancia también de la tolva, porque ahí metías todas las semillas y ya después pasaba el proceso para la molduración. Entonces aquí ya vemos también ese proceso, o bueno, estas diferentes necesidades se constituía para crear estas nuevas herramientas, ¿no? Otro ejemplo es la ferrería, que era para la obtención de metales. Entonces, bueno, aquí vemos esta rueda también, que es a través de una rueda vertical y también el uso del agua o la energía hidráulica, y de esta energía a través de un eje movía unos maniobreros o unos alaves también que se le pueden llamar, y estos alaves hacían que se empezara a mover todas estas piezas de madera, y entonces el levantamiento era constante y entonces tú ya metías el metal y empezaba a hacer la forja, ¿no? Entonces este era un martillo gruesísimo, muy, muy grande, y entonces se hacía las producciones. En España todavía hay algunas maquinarias y tú puedes visitarlas y verlas, entonces es padre cómo es que aún en estos tiempos se pueden utilizar este tipo de maquinaria. También está el diseño la estructura de un molino de pólvora, que es lo mismo, utilizan la rueda a través de los álabes. Entonces estas álabes o palas también mueven y generan esta constante energía y el movimiento a través de igual otras palas o paletas, de las cuales van haciendo el levantamiento de estos morteros, ¿no? Y los elevadores. Entonces aquí se metía una pólvora y empezaban a triturar. Era este trabajo era muy interesante o muy peligroso porque cualquier chispita y entonces explotaba. En el castillo de Chapultepec, ahí se dice que también había unos molinos de pólvora. Entonces, en algún momento estos molinos de pólvora, uno de ellos estalló y pues hay un problema muy grave, ¿no? Pero en Chapultepec ahí es donde había también algunos molinos de pólvora. Este es un gran ejemplo y este es un batán en el cual era el proceso para hacer telas, y este batán también existió en la ex hacienda Molino de Flores. No hay vestigios porque es lo malo de que se utilizaba la mayor parte de todas estas herramientas era constituido a base de madera. Entonces, lamentablemente luego la madera, si no se trata o no se conserva, pues no se puede conservar. Entonces, se dice que Joan Vázquez, que fue el primero propietario de la ex hacienda, pues tenía este batán, ¿no? Entonces estuve investigando un poco de cómo es que hay algunas escrituras y demás en las que habla que estaban estos batanes, y muy probablemente también estuve investigando que en Chiconcuac pues también están, desde la época prehispánica se hacían estas telas y demás, ¿no? Y entonces investigué y Joan Vázquez también hacía como esta producción entre la hacienda del Molino de Flores y Chiconcuac, ¿no? Después de Joan Vázquez viene Pedro de Dueñas, que Pedro de Dueñas todavía conserva esta maquinaria, hace la producción y luego ya se mete lo que es el molino de trigo, ¿no? Entonces es muy interesante también esta maquinaria. Estaría muy padre también investigar sobre dónde estaba la ubicación, porque yo sí me puse ahí a investigar más o menos dónde se podía estar la habitación. Más que nada, lo principal es que haya un nacimiento de un río, ¿no? Como es en la cascada. Pero sí o sea, más que nada no tengo como una certeza de dónde está ubicada esta maquinaria en la hacienda, ¿no? Pero bueno, lo importante es lo mismo, tenemos esta rueda que de ahí genera este mecanismo, y a través de las levas o estas paletas hace el movimiento a través de los mazos. Entonces, en este lado se ponían las telas
Era un proceso en el cual las telas eran muy duras y en este proceso tenían que ponerlas para adelgazar, para que las telas entre cada una, los hilos, quedaran más delgados, y entonces ese era el objetivo principal de esta maquinaria, el del batán. Esta es una estructura de un molino hidráulico que es en el que se encontraba en las haciendas. Entonces lo que vemos ahorita es esta piedra que es la muela. Está constituido, o yo la clasifico por la superestructura y la subestructura. En la superestructura es donde se veía todo el proceso de la molienda y la subestructura es donde estaba el rodezno. Este rodezno estaba compuesto por unos álabes que lo que hacían es, o paletas también, que lo que hacían es chocar el agua hidráulica y entonces el agua empezaba a dar movimiento a esta rueda, ¿no? Entonces todo este movimiento se concentraba en lo que era un eje o una masa y se llegaba hasta la parte de la superestructura. Entonces aquí tenía una pieza muy importante que era la lavija, la cual hacía que esa levija se empotrara en la piedra y entonces comenzara a dar el movimiento. Aquí que estaba constituido por dos muelas, una móvil y una fija. Entonces la muela móvil era la que hacía ese proceso de empezar a girar, ¿no? Entonces a través de la tolva se metían los granos de trigo y ya se hacía el proceso para que saliera aquí a través de un canal la harina. Quiero demostrar más que nada en específico la composición de este molino, ¿no? Entonces, como les comentaba, está el rodezno, está el cubo, la viga de soporte, las cuales hacían que podría girar en su propio eje. Esta es la parte muy importante del eje del molino, ¿no? Porque si no estuviera este eje, pues no se podía transmitir la energía eh, hidráulica a mecánica. Estas muelas tenían unas estrías, entonces también es muy interesante porque estas estrías a través del tiempo iban perdiendo esos canales. Entonces era muy constante que a través de una cabria o un elemento de fierro agarraran la piedra, la muela, la movieran y empezaran a tallar otra y otra vez la colocaran. Era un proceso de mantenimiento para estas muelas. Y es muy bonito porque también a través de estos diseños pues se hacían estas estrías, ¿no? Estas estrías que en este lado las que están coloreadas son las pertenecientes a la muela fija y las de blanco son pertenecientes a la muela móvil. Entonces a través de aquí de un corte, aquí podemos ver la semilla del trigo y entonces lo que hacía es que se empezaba a mover estas muelas y empezaba a texturar y ya salía constantemente ya la harina. Aquí es la superestructura, entonces, bueno, aquí ya como comenté hace rato, se encontraba la tolva, que es donde se colocaba la semilla, pasaba aquí por un orificio o lojo de la muela que se la llamaba, y a través de estos orificios ya se hacía la molturación o el proceso del trigo a la harina. Después estas muelas tenían su protección a base de madera y otra parte muy importante era la cabria, que era una estructura en la cual tú podías mover las muelas y intercambiarlas, como les había comentado, ¿no? También tenía una válvula de alivio, que esta válvula era la que regulaba la presión y el constante movimiento al rodezno. Entonces, con este constante movimiento tú podías saber en qué, si la querías, era muy interesante porque si lo hacías muy rápido, las muelas empezaban a hacer el movimiento demasiado rápido y entonces ahí ya se calentaba el trigo y la harina ya tenía otro sabor y otro color. Si lo hacías lento, entonces la producción era, el trigo ya salía un poquito mejor. Y si lo hacías más rápido, entonces también salían pedacitos de piedra. Entonces también era una cuestión muy, muy, muy interesante de cómo saber qué velocidad llevar. Entonces, estas maquinarias también van a depender mucho del espacio arquitectónico, es decir, a través de una maquinaria tú vas a empezar o se diseñaba los espacios arquitectónicos. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo de un edificio de molino, en el cual a través de esta maquinaria se establecían los espacios arquitectónicos, ¿no? Entonces, en el primer nivel, pues tenemos los molinos. Si eran a lo mejor un nivel solamente de una vivienda, eran los molinos con una planta rectangular, ¿no? En la planta baja, pues había dos pares de muelas, o sea, dependiendo del tipo de molinos, era como se iban constituyendo los espacios arquitectónicos. En España hay muchos molinos que eran de provincia, es decir, una persona iba y llevaba su costal de trigo y se lo llevaba al molinero y le decía, ¿sabes qué? Pues quiero que me produzcas la harina, y entonces el molinero le decía, sí, está bien, pero yo te voy a cobrar y me voy a quedar con una parte de esa harina, ¿no? Entonces así es como se comercializaba.
Aquí en México no, porque se establecen las haciendas, pero para producción industrial. Entonces, a partir de esta maquinaria se generaban los espacios arquitectónicos. Ahorita les voy a mostrar lo de la ex hacienda, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay otros ejemplos de cómo es que, repito, a través de esta maquinaria, pues se establecían estos espacios arquitectónicos. Estos, bueno, son imágenes de molinos allá en España, pero que nada más era como tal el espacio en donde se concentraba el molino, porque, repito, no era una manera industrial, sino más bien era una particular, ¿no? Y bueno, entonces aquí ya me baso a lo que es el caso de estudio de la accesión Molino de Flores. Entonces, bueno, aquí hay que establecer que esta hacienda, obviamente los espacios arquitectónicos no estaban constituidos desde un inicio. Primero, como les había comentado, fue una producción de paños, que era donde se establecía la maquinaria del batán. Después fue una hacienda de molino de trigo. Posteriormente fue una hacienda pulquera y bueno, ya hasta que se convirtió en el parque, ¿no? Entonces, de este lado tenemos lo que es más o menos el molino. Entonces, probablemente toda esta zona es la que se encontraba como principal, ¿no? O sea, estos espacios arquitectónicos fueron los primeros y ya posteriormente todas las demás espacios arquitectónicos ya fueron hasta la hacienda pública, ¿no? Entonces, bueno, en este espacio yo me voy a basar solamente en donde está ubicado el molino. Entonces, aquí encontramos los vestigios que les había comentado que representan a la muela fija. Aquí tiene una parte de hierro, lo cual quiere decir que ya estamos hablando de otra temporalidad, ¿no? Probablemente ya mucho después de un inicio, y como comentaba, ya se iban cambiando constantemente hasta que las estrías de las muelas iban desapareciendo. Entonces, aquí en la foto, pues vemos que la muela ya está lisa completamente, entonces en algún momento tuvieron que haberla cambiado, le tuvieron que haber vuelto a crear esas ranuras y volverla a poner, ¿no? Y bueno, lo más importante de estos espacios arquitectónicos es que obviamente tú necesitas ese flujo constante, lo cual existe o existía una balsa. Por la visita que hice y las diferentes fotos, se alcanza a ver que esta era una balsa, la cual era la contención de esta agua y posteriormente los cubos. Estos cubos hacían esta acción de generar esa fuerza constante para darle movimiento al rodezno, ¿no? Entonces, después de estos dos cubos, es muy importante también saber que dependiendo del número de cubos es el número de molinos. Es decir, si aquí tenemos dos cubos, es porque en algún momento hubo dos molinos. Sin embargo, cuando fui a la visita, aquí se encuentra un pequeño orificio, pero no hay como un vestigio como tal y tampoco estuve investigando y tampoco se habla de dos molinos. Siempre hablan de uno y de uno y de uno. Entonces también es muy interesante saber el por qué le habrán hecho dos cubos. Quiero suponer que en algún momento fue para dar también mantenimiento, no lo sé, pero sí se me hace muy interesante cómo es que habían dos cubos, pero nada más todavía existe el vestigio de ¿no? De un solo molino, pero no de dos. Entonces, bueno, aquí ya sí es la sala de la molienda y posteriormente, entonces aquí inicia el recorrido del agua, pasa por los cubos, pasa por el rodezno y luego ya sale por los cárcavos, que es donde sale el agua y lo más interesante es que regresa a su curso natural. Entonces era una producción amigable, ¿no? Con el medio ambiente, porque nada más era la utilización del agua y volverla a su curso natural, ¿no? En ningún momento se pretendía hacer otra cosa. Sin embargo, ahí también investigué que hay información en la que Pedro de Dueñas también se le demanda porque está utilizando los batanes y se le colocaba algunos procesos químicos, los cuales contaminaban el agua. Entonces ahí sí era como una producción ya contaminada para el agua, ¿no? A través de la producción también establezco las zonas en las cuales se ejercía esta producción del trigo a la harina, ¿no? Entonces, para esta producción se necesitaba limpiar los granos de trigo, entonces aquí probablemente que estaba la zona de ese lavado, porque muy cerca del río se tenía que posteriormente secar al sol. Entonces, después del secado, aquí yo establezco cómo es que a lo mejor se hacía ese recorrido ya para el secado, el almacenamiento, y de ahí ya el proceso como tal del trigo a la harina, y posteriormente la salida de la hacienda, ¿no? Y a lo mejor comercializarlo o demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo también establezco como ese movimiento que se hacía en las haciendas. Un trabajo importante de lo que fue también esta investigación fue crear a través de fotos
un modelo del cual pudiéramos también establecer cierta conciencia de cómo estaba establecido este molino, porque muchas veces llegamos y lo que vemos pues es esto, ¿no? Unas piedras, pero ¿qué nos quieren decir las piedras? Entonces, ese también es parte del objetivo, modelar un molino y el cual insertarlo en este modelo, ¿no? Que es el levantamiento fotogramétrico solamente del espacio donde se hacía la producción de la molienda. Entonces, bueno, aquí a través de este modelo creo un corte esquemático y establezco este modelo tridimensional en el cual aquí ya se alcanza a ver lo que es la tolva, las piedras de la molienda, la producción, y bueno, aquí está el cubo que les comentaba, y probablemente aquí estaba ubicado el satín era una parte importante de esta maquinaria porque de ahí se canalizaba el agua, ¿no? Entonces, este satín daba mucho más presión para dar el movimiento al rodez, ¿no? Y generar la velocidad constante para poder hacer la producción de trigo a la harina. Entonces, bueno, aquí lo que hice fue, a través de esta medida de la rueda, que es de 1.20, establecer las demás medidas del rodez. Entonces, tenía que tener una cierta modulación, ya que si constituías un rodezno y lo hacías mayor, había problemas con la velocidad de las muelas. Entonces también tenía que existir un control en cuanto a las medidas. Y entonces, bueno, a través de esta medida de la muela, yo empecé a constituir todas las demás medidas para la composición de este modelo tridimensional. Y bueno, como último, establecí este modelo a la hacienda, ¿no? Entonces, más o menos es una visualización de cómo es que se veía probablemente esta maquinaria en la hacienda, ¿no? Entonces, bueno, al inicio les dije que tuvieran en cuenta la imagen de esa piedra, porque muchas veces vamos y pues vemos esa piedra, ¿no? Pero realmente, ¿qué es? Y nos dicen, es que es un molino, pues sí, pero yo no veo como tal ese molino, yo nada más veo la piedra. Pero a través de esta plática o charla que tuvimos, pues probablemente ya se pueda visualizar un poco mejor de que esa piedra constituía o era un elemento primordial de todo ese molino, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo que fue mi investigación y agradezco a todos de haberme escuchado, tenido el tiempo. Y pues les dejo ahorita un link, lo voy a copiar y ahorita se los paso porque en este link pueden accesar a lo que es el molino y poder un poco verlo de sus partes, ¿no? Entonces ahorita se los mando y eso sería todo. Muchas gracias. Bien. No sé, quisieras agregar algo más, es que oigo como mucho eco. ¿Podríamos ver el link que vas el de la presentación? Ya está. No, pero podríamos conectarnos y verlo, compartirlo. Ah, claro. ¿Sí? Sí, sí. A ver. El link también ya quedó en el chat, está puesto para que se pueda ver. Sí, ya lo mandé por mensaje. A ver, ahorita me parece que ya está abriendo. Bien, pues abriríamos la sesión para preguntas y comentarios de los participantes, en lo que abre el link. Es interesante ver esta situación de los molinos, pero sobre todo la ubicación de la hacienda. La hacienda en su momento jugó un papel tecnológico muy importante en la región y el uso del agua en todo esto fue sumamente interesante porque si bien primero funciona como batán y durante mucho tiempo sigue trabajando el batán, a la par empezó a funcionar también el molino de trigo. Entonces aquí vemos que el concepto del agua, el movimiento hidráulico, toda la fuerza que genera, nos permitió ir desarrollando tecnología. Y no solo esto,
También hacia fines de 1880, 1890, hubo una pequeña planta generadora de luz eléctrica que se movía precisamente con el agua. Entonces, el agua es un elemento fundamental para este avance tecnológico. Maestro, le dejo la palabra para que nos explique un poquito su movimiento. Sí, gracias. Sí, aquí en este modelo pues ya puedes visualizar, ¿no? Ya puedes entrar y mover y ver las partes principales de lo que era un molino de tipo rodez, ¿no? Hidráulico. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que era el banco. El banco es donde se asentaban las muelas. El guardapolvos es la parte que envolvía esas muelas, ¿no? Era como la cubierta de madera. Aquí es la parte de la cabria, que es lo que les comentaba. A través de la cabria se podrías mover tú las muelas y podías quitarlas, ¿no? Y la tolva, que era donde se accesaba el trigo, pasaba por aquí, por donde están los ojos de las muelas y ya hacia la producción. Entonces aquí pasaba el trigo y de ahí ya pasaba lo que era la producción ya total de la harina. Aquí había un banco en el cual ya salía, ¿no? La harina como tal. Entonces, pues ya el rodez no quedaba compuesto a base de los álabes, pues ya el eje o la masa, que era lo que transmitía la energía hidráulica, la energía mecánica. Entonces ahí puedes como visualizar un poco de lo que estaba compuesta esta maquinaria, pues ya te da otra idea, ¿no? De cómo era la composición total del molino. Ya no como tal visualizas esa piedra, ¿no? Sino ya ya puedes visualizar cómo está la maquinaria y ese proceso en el cual te están como diciendo como tal cómo era la máquina, pues ya estás ahí, ya tienes como ese valor a esos vestigios, ¿no? Y de ahí la importancia de cómo ir conservando todos estos vestigios, porque eh, en mi investigación yo hablo un poco más de cómo es que estos sistemas hidráulicos sirvieron o fueron apoyados a través de sistemas hidráulicos prehispánicos. Entonces, bueno, no sé, en otra plática ya posterior, hice una investigación en la cual en los jardines de Nezahualcóyotl y que también hay hasta mapas y litografías de historiadores en los cuales hablan de que estos sistemas hidráulicos fueron utilizados para dar accionamiento a estos molinos, ¿no? Entonces es muy interesante porque eso te quiere decir que es ciertas particularidades de estos sistemas. Entonces a lo mejor los de España tienen sus propios canales y demás, pero esto lo hace muy diferente aquí en México. Entonces de ahí la importancia de seguir conservando todo este patrimonio, ¿no? Porque no solamente sí está la maquinaria que es producto de Europa, pero ya tiene una cierta particularidad que lo hace diferente a todas estas maquinarias. Entonces, ir y presentar todas estas maquinarias que a lo mejor son iguales, pero diferencian de de unos sistemas, pues ya lo hace por único, ¿no? No solamente aquí en la ex hacienda del Molino de Flores encontramos estos sistemas o esta particularidad, sino también en lo que fue Colman, Chimalhuacán, Teotihuacán. Entonces, muchos de estos sistemas hidráulicos prehispánicos en algún momento sirvieron para accionar los molinos, ¿no? Pero bueno, eso ya sería otro tema a poder charlar. Pues sí, sería eso. Vale. Pues muchas gracias, maestro. Tenemos unas preguntas de los asistentes. Isis Juárez pregunta, para la realización del modelo en 3D, ¿cuál fue tu metodología? ¿Usaste dron? Sí, fue la utilización de dron y también a través de fotografías. Ya después de estas fotografías y del dron se vaciaron a una aplicación y de ahí ya se hizo el modelo tridimensional. ¿Y qué aplicación utilizaste? Ay, se me fue el nombre, no lo recuerdo ahorita, pero es para fotogrametría precisamente. Gracias. En cuanto a la maquinaria, ahí comento que utilicé primero AutoCAD. De AutoCAD saqué todos los componentes y de ahí utilicé Revit. En Revit empecé a modelar y lo que hice fue utilizar unidades de medida en las cuales a través de diferentes parámetros. Entonces, si le pones al rodez, ¿no? A lo mejor 220, el rodez no te lo agranda o dependiendo de las unidades de medida, ¿no? Entonces tiene a través de parámetros hacer el diseño de la maquinaria y entonces también es importante el conservar. El conservar también puedes catalogar, ¿no? O sea, con el simple hecho de catalogar
empiezas tú ya a conservar, ¿no? Entonces, qué interesante sería que a lo mejor vamos a la ex hacienda de Acolman y vemos que a lo mejor ese molino tenía un rodezno de 0.80, ¿no? Entonces tú con el modelo ya generas el molino con sus dimensiones, pero del molino de Acolman. Ahora nos vamos a la ex hacienda de Chimalhuacán y encontramos a través de litografías o demás que ciertas medidas cambian, entonces ya vas registrando, ¿no? Entonces sería también una acción de conservar el patrimonio. Ok. Gracias. Tenemos Héctor Valtierra. Gracias, creo que faltó un poco de historia local de producción, pero muy buena información y tu presentación y representación digital. Gracias. Fabiola. Ay, perdón. Fabiola, tengo algunas preguntas. ¿Se sabe si además del trigo se molía algún otro tipo de grano o semilla? Por otra parte, ¿qué tan factible es declararlo patrimonio industrial? ¿Hay algún avance? Y en este sentido, ¿cómo favorecería al área natural protegida? Sí, ese era propio de trigo. O sea, estas maquinarias solamente era para trigo y demás. Probablemente, y como lo dije hace rato, el metate o el metate pues era para otra producción, ¿no? Pero los molinos eran para puro las semillas de trigo, ¿no? Y la producción de harina. ¿Es declararlo patrimonio industrial? Claro que sí, porque como lo dije, hay una carta y en esa carta se especifica que todo el patrimonio industrial, sean máquinas, sean vestigios, sean haciendas, eso ya está declarado patrimonio industrial. Lo que aquí sería es generar, porque obviamente la hacienda pues, es área protegida natural, ¿no? Entonces, bueno, faltaría como darle ese retoque de que sea la principal, la importancia también es la industria, ¿no? Porque no solamente, y es relevante porque no solamente fue la producción del trigo, sino también fue la producción de estos textiles. Y aparte de estos textiles, pues también pulquera. Entonces, toda esa producción industrial pues está inmersa en este espacio arquitectónico del Molino de Flores, ¿no? Entonces, ¿cómo favorecería al área natural protegida? Pues como lo comenté hace un rato, estuve investigando cómo es que el proceso de la utilización del agua solamente para darle energía a este molino, ¿no? Y solamente es canalizarla y después regresarla a su cauce natural. Entonces, realmente no estás como haciendo daño al agua, ¿no? Sería muy interesante que este tipo de energía ahora fuera, en lugar de energía mecánica, fuera energía eléctrica, ¿no? Entonces sería un proyecto que pues estaría padrísimo, porque entonces no solamente generas a lo mejor esa producción eléctrica, sino también ya le das otro sentido al agua, ¿no? Y a lo mejor la puedes hasta limpiar y demás, ¿no? Entonces eso sería un proyecto padrísimo en esta hacienda, ¿no? Bien, bueno, me gustaría agregar un poco. Hoy en día, pensar en área natural protegida, debemos de pensarlo en una protección global. Y curiosamente el decreto que crea el parque en 1937 está enfocado básicamente a proteger lo que sería el casco de la hacienda, la infraestructura, no lo manejan como un patrimonio industrial, pero todo lo que implicaba más de 2 siglos y medio de producción en la zona. Entonces, en ese sentido, si lo vemos desde este punto de vista integral, la protección sería ideal alcanzarla en esa lógica de que sea global, que sea integral sobre todo. Y ahí entonces entraría lo que es la parte prehispánica, que está junto a los baños de Nezahualcóyotl, entraría la parte industrial en sus distintas épocas y entraría la parte ambiental, que es muy importante, y esto del agua, que es fundamental. Hay que tomar en cuenta para la gente que está en la zona, el río Coscacuaco, que es el que atraviesa precisamente el parque, es uno de los principales ríos de mayor caudal y que aporta agua al lago de Texcoco. Entonces, creo que sería muy interesante poder sacar esta opción de protección como patrimonio industrial para que se termine de englobar todo y dejemos de ver como las ruinas del casco de la ciudad. Sí, claro, ¿no? Y aparte que este río, pues alimentó en algún momento los jardines, ¿no? También como parte que leí que en la Xacima también había un cierto jardín, ¿no? Obviamente están los jardines de Nezahualcóyotl más arriba, pero también hay hasta vestigios de piedras labradas, ¿no? Que eran como estos ojos de agua
o mesetas en las cuales era para almacenar el agua y luego ya distribuirlas, como los vemos en los famosos baños, ¿no? Que bueno, no se les llaman baños, sino son desbozaderos. Entonces lo que hacía era para almacenar el agua y ya que la almacenabas, ya se filtraba a través de los niveles del propio terreno, ¿no? Entonces eso es lo mismo que vemos en la hacienda, o bueno, es lo que estuve checando, y entonces por eso repito que es muy interesante como estos diferentes mecanismos en algún momento sirvieron para ayudar a accionar a estos batanes o el molino, ¿no? Como tal. Bien. No sé, ¿qué otras preguntas, Raquel? Hay otro comentario de Isis Juárez. Dice, yo conocía muy superficialmente el molino de Flores, pero con tu modelo 3D y la explicación de cómo funcionaban los molinos me es mucho más claro. Muchas gracias por lo que nos compartes. Me imagino que usaste Metashape o una versión anterior de Agisoft. Agisoft, sí, gracias. Agisoft es el que utilicé. Gracias. ¿Hay alguna manera de consultar tu tesis o tu investigación? Sí, se la proporcioné a Agustín Tagle, entonces la pueden ahí también, si quieren, a lo mejor ir a la ex hacienda y demás, pero está en el repositorio del Politécnico. Es un poco tardado porque ahorita con esto de cuestiones de la pandemia y demás, no sé si todavía ya se subió la investigación, pero en algún momento que ya tenga el link, ya se lo hago llegar al maestro, entonces pues también yo creo que ahí ya podemos consultarla. Gracias. Sí, también, digo, ya con la autorización del maestro, nosotros tenemos una copia en digital de la tesis, no habría ningún inconveniente, pues se pudiese proporcionar vía correo electrónico. Lo único que claro, sí, que además es un compromiso con el maestro, es que se le den los créditos a su investigación en un momento dado, quien desee utilizar este material. Sí, sí, claro. No sé si alguien quiera participar. Pues no creo que ya. Bueno, hacemos de nuevo la invitación, maestro, si nos quiere acompañar el 21 de octubre, vamos a hacer la visita al Parque Nacional con los asistentes al curso. Pues, muchas gracias. Sí, trataré de ponerme de acuerdo y ya, sería un honor estar presente. Sí, sería muy interesante. Agustín. Sí, porque hay muchos espacios arquitectónicos que se pueden leer, entonces en mi tesis también explico del recorrido de lo que era la cascada hacia el molino, ¿no? Entonces, ahorita me quise enfocar más que nada a estas maquinarias y demás, y cómo es que estas maquinarias se trasladaron a lo que fue estas haciendas, y en particular a la hacienda Molino de Flores, ¿no? Pero sí es muy, muy interesante el lugar, hay mucho que investigar y demasiada investigación, yo diría, porque ahí, como es tan grande, que le puedes sacar hasta de cualquier tipo de tema, ¿no? O sea, no necesariamente el del molino, sino puedes abarcar toda una gran investigación en diferentes áreas. Sí. Ciertamente. Bien. Bueno, si no hay más comentarios de parte de los asistentes, quisiéramos darle las gracias al maestro Eduardo por su interesante participación. Esto cada día nos va dando una visión distinta del molino. Todo el mundo viene y cree que en serio son ruinas y que básicamente no vale la pena que se queden así, pero empieza uno a conocer toda esta historia y está cambiando la visión. Y esa es un poco la intención de este curso, ir cambiando esta visión e irnos apropiando de estos espacios en términos generales, ¿no? Para lograr alcanzar la protección ambiental, la protección de este patrimonio industrial y en general de todo el concepto del parque. Y el maestro Eduardo también nos puso su correo electrónico, por quien lo quiera contactar directamente, está en el chat. Nuevamente agradecemos y no sé, algunas palabras de conclusión o listo. No, pues muchas gracias, gracias por la invitación, fue un honor y espero que también sigan más charlas, porque sí, o sea, es muy, muy apasionante todo este tema, ¿no? Y el poder compartir
tú generas conocimiento cuando compartes todo lo que sabes, ¿no? Entonces el compartir a la gente, y más si son de ahí de Texcoco, pues es muy interesante que también se apropien de lo que es su patrimonio, ¿no? Y darles ese valor y poderlo conservar, no solamente como tal la hacienda, sino también las áreas protegidas naturales, ¿no? Es una maravilla cómo es que todo ese conjunto hace ese patrimonio, no solamente estas maquinarias, no solamente la hacienda como tal, sino también toda esta parte de la naturaleza, ¿no? La flora y la fauna, entonces hay que conservar todo esto que es de nuestro, ¿no? Y es la riqueza que nos queda y que por generaciones se puede ir conservando, pues para darle esa gratitud a todos estos espacios que tenemos, ¿no? Sí, pues Gracias. muchas gracias. Y pues les hacemos la invitación a que sigan con nosotros, a que si quieren participar en algo en Molino de Flores, créanme que Molinos tendrá las manos abiertas, digo, eso tal vez ya le toca a Agustín decirlo, pero me parece que Molino tiene un potencial muy importante. Sería padrísimo que pudiéramos hacer grupos de trabajo interdisciplinarios. Y pues como bien dice el maestro, este es un excelente caso para unir tanto lo industrial como lo natural. Entonces, pues igual hay que explotarlo. No sé, algún Sí, claro comentario. que sí. Y de nuevo, muchas gracias. Gracias a todos los que están aquí presentes. Pues, muchas gracias. Sí. Nos pregunta Isis Juárez, bueno, sí, Isis Juárez nos pregunta, para la visita del 21 de octubre, ¿cuál es la dinámica? Agustín, le digo, no vale. Sí, adelante, Raquel. Bueno, pues básicamente sería reunirnos en el molino, y pues la visita guiada la dará personal del parque. Nos estamos considerando vernos al Molino de Flores a las 10 de la mañana. Tal vez si alguien anda por ahí, digo, podríamos checar quién ande por acá y tal vez una o dos personas, si viene de la Ciudad de México tal vez y están en el norte, podríamos ver la posibilidad de transportarlo hasta el Molino de Flores. No Así sé. es. Un poco la dinámica la comentamos. Debido a algunos problemitas que hemos tenido de derrumbes, algunos muros falsos, el que hemos logrado tener un control por fin del casco de la hacienda. En ese sentido, ya no se tiene el acceso abierto a todas las áreas que se tenían normalmente. Hoy en día se hacen pequeños grupos, 20 gentes en promedio, y se hacen recorridos los viernes, los sábados y los domingos. Estos recorridos están organizados con estudiantes principalmente de la licenciatura de turismo, de aquí de la UAM, en Texcoco, y son quien llevan y van dando la plática. Entonces, la participación de ustedes sería muy interesante, que nos pudiesen aportar alguna información. De hecho, hay 2 o 3 de los chicos que están también oyendo la plática y que se van a enriquecer mucho con esto. Y bueno, la intención es sí hacer un recorrido, digamos, de manera tradicional, pero a la vez empezar a enriquecer con la participación de todos los demás y cómo fortalecemos este proceso de conocimiento y sobre todo de transmisión del mensaje. Entonces, en ese sentido, creemos que la reunión del 21 recorrido va a ser en doble sentido. Lo que nosotros vamos a dar, pero sobre todo, y lo más importante, lo que ustedes nos puedan aportar. Después del 21 tendremos otras sesiones que son de trabajo ya más específico de restauración, de algunas técnicas de restauración, pero esa sería como la primera visita de campo con todas las medidas de seguridad que se maneja ahorita en esta época de pandemia, con esta lógica de poder ir enriqueciendo, y manejaremos algunas partes también de cuestiones ambientales. Sí, bueno, nos pregunta Rosa Guadalupe Espinosa Ramírez, si no se puede asistir, ¿hay algún problema? ¿Y de cuánto tiempo será la visita? No, no hay ningún problema, es una invitación abierta, no es que vayan a tener falta, ni mucho menos. La visita la estimamos en alrededor de unas 2 horas, va a depender cómo se vaya dando esta relación. Un recorrido normal al público lleva un promedio de 30 a 40 minutos. La intención es que podamos hablar un poco más a detalle, en este caso poder visitar más de cerca incluso lo que sería la zona del molino, para poder entender toda esta plática que nos acaba de dar el maestro. Héctor Valtierra dice, yo estoy en Ecatepec, ¿saben una ruta más rápida?
Hay una ruta de transporte, si no mal recuerdo, de Indios Verdes al centro de Texcoco. Esa sería una por transporte público. Y del centro de Texcoco salen unos colectivos que vienen al reclusorio de Texcoco, que colindamos con ellos. La otra ruta, si viene uno en vehículo particular, es tomar la vía López Portillo, la carretera que va a Los Reyes. Es totalmente gratuita. Llegando a Texcoco, tomar en dirección hacia Tlaxcala. La entrada está en Calpulalpan, Apizaco. Y como unos 8 kilómetros adelante está la desviación hacia Molino de Flores. La purificación, nosotros desearíamos llegar ya un croquis más cercano a la fecha de la visita. Pues, no sé, pues si no hay más participaciones, los invitamos a la sesión del día jueves. sí. Raquel. Sí, a ver, el jueves tenemos a las 11 horas con procesos para la intervención del patrimonio industrial, con la maestra Carolina Cervantes Guzmán del Instituto de Ingeniería de la UNAM y el maestro Luis Alberto Pérez López de la Dirección General de Patrimonio Universitario de la UNAM. No se la pierdan, creo que esta presentación va a terminar de cerrar un poco sobre la importancia del patrimonio industrial y nos darán algunos ejemplos análogos de la intervención en él. Bien, pues si no hay más, agradecemos la participación de todos. Nuevamente les comento que retomaremos la parte que nos contó ambiental que le tocaba el día de hoy, pero por motivos de fuerza mayor se tuvo que posponer. Avisaremos de la fecha de esta presentación. Y bueno, los esperamos el jueves. Gracias a todos los que asistieron. Maestro, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. De nuevo, comparto la liga de los que aún no se han registrado para la asistencia de la sesión del día de hoy. Gracias. Gracias.